Hola de nuevo, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, a un debate más, un debate que teníamos también con ganas de hacer, un debate en el que vamos a nombrar una figura dentro de nuestro deporte que normalmente sale mal parada de, de las competiciones y no son los jueces, ¿no? Estoy hablando de quien se arriesga a organizar un campeonato, algo que parece fácil y que como competidor siempre exige y crees que porque ir a un campeonato te tienen que llover mil de regalos y en este caso organizar un campeonato de culturismo no es fácil. Empieza, pues yo creo que como todos sabemos, empieza simplemente con la idea de que me gustaría organizar un campeonato y siempre buscar un apoyo de algún ayuntamiento, alguna entidad pública que te ayude a sacarlo adelante. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado metidos, sumidos en la organización directa de un evento y siempre nos hemos fijado en otros organizadores que a lo mejor han ido haciendo historia, ¿no? Por ejemplo, hace un rato hablábamos antes de comenzar a grabar la grabación, hablábamos de campeonatos emblemáticos como los previos a la Copa Nacional, que podíamos un poco, si quieren comentar, empezar por ahí, así vamos haciendo pie, porque ahora se me vino a la cabeza rápido sin haberlo hablado, pero se me vino, creo que es interesante, que es ese dilema que existe en España con la diferencia entre el campeonato de España y el otro campeonato importante nacional, que es un heredado de gimnasio de los campeonatos de Olimpia de hace algunos años, ¿no? No sé si Carlos puede aclararme eso. Sí, bueno, fue la evolución de las competiciones. A medida que fue evolucionando las competiciones y el Olimpia pasó a formar parte dentro de la estructura de la AEF, la IFBB tenía que tener un equivalente en una primera parte de la temporada de un campeonato fuerte y se generó el IFBB, inicialmente el IFBB España, que luego pasó a ser la Copa Nacional. Y la Copa Nacional por sí sola ya ha cogido una entidad propia que le hace tan equiparable es el broche de oro de la primera temporada. Y luego la Copa y el Campeonato de España en el broche de la segunda temporada. O sea, son campeonatos que son los que se utilizan para cerrar la parte de la temporada, de una de las temporadas. Y la Copa Nacional es... La prueba es que me parece recordar que el año pasado en la Copa Nacional tuvimos al orden de 400 y pico, 500 competidores, ¿fueron? 500, ¿no? 500 competidores. O sea, sí, Lo que sí creo que hemos tenido durante la historia, digamos que organizadores emblemáticos, ¿no? Hemos hablado varias veces de la organización de la FITFOR, por ejemplo, el evento de competición, y más, que no sé, podemos ir nombrándolo si quieren. Pues, hombre, vamos a ver, yo para mí uno de los referentes de los más emblemáticos, que además fue el que empezó con el trofeo Gimnasio Olimpia, que ha dicho antes Mincho Lasaso cuando estábamos, antes de empezar la programación, es Salvador Ruiz. Salvador Ruiz consiguió que su campeonato, que en principio era para sus gimnasios, se convirtiese en un campeonato nacional en el cual acudían, vamos a ver, creo que tenía hasta más fuerza que el campeonato de España en su momento. Y ahí acudían todos los mejores atletas y siempre fue un campeonato que es referente. De hecho, hay muchos culturistas que pasaban de competir en el campeonato de España y se centraban más en el Olimpia. O sea, el Olimpia, que yo no lo viví, ¿tenía premios en metálico, como es la FIFOR, o era por el título como la Copa de España o el Nacional? Tenía bolsa económica. Sí, sí, sí. Los primeros años no, los primeros años... Luego la añadieron. No, pero en los últimos años, los campeonatos, cuando fueron creciendo, Hubo Salvador bolsa algunos años, sí, fue metiendo bastante dinero, sí. Pero los primeros años no había premios en metálico, como en ningún campeonato. Que al principio premios en metálico... De todas maneras, el mérito del Olimpia ese, Santi, era que durante mucho tiempo, sin tener premio en metálico, arrastraba muchísimos competidores nacionales. O sea, era muy bestia el efecto llamada de ese campeonato. Luego ya cuando puso dinero todavía más, claro. Es que yo no recuerdo de todas formas en aquella época los primeros campeonatos que hubiera premios en metálico. Vosotros no lo sabía al principio. ¿Cuándo empezaron los premios en metálico? Pero lo que sí que había eran muy buenos trofeos muy grandes, y lo que dice José, en el Olimpia se juntaban todos los grandes, más que en el Campeonato de España, bastante más. Más que en el Campeonato de España, tenía mucha más fuerza. Más fuerza, además era un campeonato que tenía... Ahora voy a hablar yo, hablando un poco de mí, yo durante todo el tiempo me gustaba más ir al Olimpia que no al Campeonato de España. De hecho, el Campeonato de España competí
algunas veces, pero lo que más me gustaba era Olimpia. Era un campeonato que me llamaba la atención, que ahí iba todo el mundo, toda la gente. Y que si quedabas como quedarse da lo mismo, porque el nivel era muy alto siempre en todas las categorías. En esa época al Campeonato de España se iba, yo recuerdo en los 90, se iba una vez. Lo ganabas y no volvías. Conozco poca gente que haya repetido campeonatos de España. Sin embargo, el Olimpia se repetía mucho. Sí. Era en esa época, no sé si está bien decirlo, pero era mucho más importante probablemente que el Campeonato de España. Había especialistas en competir en el Olimpia. Sí. De hecho, perdona que os interrumpa, de hecho, el campeonato del Olimpia era la preselección para el europeo. Sí. Era la preselección para el europeo. Y ahí se sacaban los atletas que iban a ir a competir al campeonato de Europa. O sea, en su época, Salvador se trabajó muy bien ese campeonato y la verdad es que llegó a tener, pues eso, una solera muy importante. O sea, era, por decir, el campeonato estrella de la federación en aquel tiempo. De hecho, yo recuerdo uno de los últimos que se hicieron, que fue en el Palacio de Congresos, aquí cerca del Estadio Bernabéu, que además hizo como una pequeña feria también, que ahí fue, vamos, eso fue impresionante, la calidad y lo que había ahí metido fue que creo que unos años antes se había hecho el Olimpia Junior, que en aquella época hacer una categoría, creo que fue una categoría solo junior, si no recuerdo mal, pero metieron una categoría junior en aquella época, sí. Sí, metieron una categoría junior que creo que la ganó el hijo de Salvador Ruiz. Sí, la ganó Salvi, sí. ¿Y tú, Santi, quedaste tercero? Sí. Tú competiste en ese Olimpia, ¿no? No, yo no. Yo en Olimpia no he llegado a competir. No, yo lo único que competí fue en los campeonatos regionales. Vale, no. Es que yo me acuerdo que allí compitió el hijo de Salvador Ruiz y no mucha gente. Rafa. ¿Rafa también? Pues Rafa también. En Rafa en ese Olimpia compitió. De hecho, nosotros es que éramos amigos de Salvi. En ese Olimpia también. ¿Qué año dices? Rosa, ¿qué año te refieres? El año 90. Yo que me pierdo. Yo me casé en el 98. ¿Pero qué tuvo de especial? ¿Se hizo con la feria, dices? ¿Que se hizo con la feria en la...? Sí, se hizo como una pequeñita feria en la parte de abajo donde estaban los stands. No sé si pero la feria de la Peineta, dices. No, en el Palacio de Congresos que está al lado el único Olimpia que ha habido en el Palacio de Congresos fue el del año 95. Sí, yo he hecho 4 Olimpias. Sí, yo creo que tú estabas en ese, ¿no, Pincho? No, yo no competí. ¿No? Yo competí el año siguiente. El que dice Rosa se hizo... El que compitió ahí, que no sé si ganó la categoría suya, no me hagáis mucho caso, fue Cano. No fue el DIFEMA. No, yo hablo del otro, yo hablo de ese. En IFEMA no. En Juan Carlos I, antes de llegar a IFEMA, hay a la izquierda un pabellón. Sí, un pabellón aquel, el Palacio de Congresos, aquel Juan Carlos I. Sí, Ganocha con el pesado, Eusebio Esteban el semipesado, etcétera. Sí. ¿Pero ese no fue más tarde? Año 95 y al año siguiente se hizo en La Peineta, el 96. Y luego ya el 97, 98 en Perelló. El que dice el Vincho de La Peineta fue un fracaso de campeonato. ¿Ah, sí? Yo creo que fue el peor que se pudo hacer por el sitio. Eran debajo del estadio. El frío, qué frío pasamos. Hacía un frío tremendo y aquello era... Lo que sí que acompañaba aquel campeonato, aquel por lo menos el de La Peineta, lo acompañaron con una pequeña feria. Pero yo no sé si era la... Pero es que eso estaba muy bien planificado y planteado. El problema es que tuvimos justo la única semana que en Madrid en esa época hizo un frío que te mueres y hacía un aire bestial. Pero si hubiera hecho el tiempo que hacía antes y después, hubiera estado fenomenal. Lo que pasa pero Rosa, ese es Murphy. Ese es Murphy. Horrible. Murphy. Nosotros hicimos un campeonato del mundo máster en Alicante. Sí, Alicante no nieva o no nevaba en siglos, no nevó. Hicimos un campeonato del mundo en Alicante máster en el mes de noviembre, me parece que recordar. Finales. Cayó una nevada infernal, brutal. Los rusos en el pabellón temblaban, ya de los egipcios, ni te digo cómo estaban las criaturas. O sea, fue brutal. O sea que Murphy, siempre que tengas que depender del tiempo o del clima, va a estar ahí para hacernos la puñeta. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y después, continuando así, uno de los buenos campeonatos que también ha tenido, bueno, el Campeonato de España hablaremos después porque se le puede hablar siempre. De primeros promotores, pues fue la familia Gómez con el Francisco de Hierro. Porque además fue un campeonato que fue subiendo poco a poco, pero además, como hablamos en uno de estos programas, que seguían la teoría de traer, o sea, teoría no, la práctica de entonces de traer siempre un invitado especial. Entonces siempre traían gente, o sea, era como un campeonato bastante para el culturismo y por el culturismo.
Nosotros, de todas formas, lo llevamos organizando desde el año 86. Este año es el único que no lo hemos podido, vamos, que se ha tenido que anular. Que yo sepa. En el año 85 fue cuando falleció mi cuñado. Al año siguiente se hizo tipo memorial, que compitieron solo gente, la base era gente del gimnasio, y a partir del año 86, del año 86 empezó a hacer el campeonato. Al principio lo empezamos a hacer abierto, luego llegamos a hacer Open Nacional y sí, participaba mucha gente. Al principio... Yo participé en la primera edición. Cuando pudimos dimos premios en metálico, pero bueno, luego según han ido pasando las cosas, pues hemos ido evolucionando, pero vamos, lo seguimos manteniendo. En Madrid además nos viene muy bien porque la primera temporada, como no está el campeonato de la Comunidad de Madrid, pues organizamos el nuestro siempre una semana antes de la Copa para que la gente ya vaya calentando para el campeonato nacional. El primer año lo hizo Alfonso para la gente, como dice Santi, solo del gimnasio. Yo tuve el honor de participar en esa primera edición y no dio dinero, ni mucho menos. En esa época lo del dinero, pero daba los mejores trofeos. Alfonso tiraba la casa por la ventana, daba unos trofeos que tenían la misma altura que nosotros. O sea, ríete de los de Fórmula 1 y de los trofeos. Eran como los que se daban en América en esa época, que eran trofeos de varios pisos. Y Alfonso se dejaba el dinero ahí. Eso era increíble. Luego, lo que hablamos siempre... éramos solo gente... Las casas comerciales contribuían mucho con nosotros. Nosotros con Gervasport, me acuerdo en aquella época, con Gervasio, que era cuando empezaba en el mundo de las máquinas, y 2 o 3 marcas más, Nutriesport y alguna más, con eso cubríamos para empezar a hacer el campeonato. No se ganaba dinero porque era mucho el gasto, porque a nosotros en Madrid nunca hemos tenido el apoyo del ayuntamiento ni nada para organizar nada, pero la verdad que se ha ido sacando y bueno, pues ir colaborando siempre. Nos han gustado a toda la familia el mundillo este y pues homenaje a mi cuñado pues lo hemos hecho. Es complicado. Recurrir a los... Dices tú que no tenías apoyo es complicado, consigues a veces apoyo de los ayuntamientos y lo consigues, bendito sea Dios, pero si no tienes que irte al campo privado de pagar salas, auditorios y entras en un mundo complicado, porque nunca te dan certeza. Luego encima nuestro colectivo, hay que decirlo, por la idiosincrasia de nuestro deporte, tenemos los tintes, que eso es un azote para los auditorios. Muchas veces hemos ido, en mi caso, he ido a ver auditorios que me han enseñado preciosos. He llegado allí, he visto moquetas en los suelos o en las paredes y cualquiera es aquí, aunque los quieras forrar, o sea. Y claro, por supuesto, como se te ocurra que te pongan una mano o un pie en algún sitio y te lo dejen, luego ya sabes que detrás del alquiler que has hecho, lo siguiente va a ser una sangría, porque ¿eso es verdad o no? Nosotros en Madrid es lo que peor tenemos, el poder alquilar locales en condiciones. Los que te alquilan son privados y valen una cuantía que las entradas habría que ponerlas para las competiciones a unos precios pues, del fútbol y tal. Pero ya te digo, ahora hemos tenido la suerte que en los últimos años hemos encontrado el Antonio Machado, que es el que nos está cubriendo. Pero en Madrid el ayuntamiento no ayuda a nada y es bastante complicado buscar recintos, privados encuentras, pero unos precios, que no se pueden asumir en realidad. Ahora se nos va a complicar un poco todo esto, ¿no? A la hora de elegir un local. Y habrá que cambiar un poco el concepto. El Machado seguro. Es público. Pienso que habrá que comprar, si queremos, no van a bajar, no podemos bajar nunca el nivel de los campeonatos, ¿vale? Pero lo que sí que es evidente que para poder mantener el nivel, la entrada, por ejemplo, pues tiene que subirse. Y no se tiene que pensar, es que tal, no. Han de pensar, es que organizar un campeonato lleva muchos gastos. Muchos gastos que la gente no, o sea, no llegamos allá, abrimos o nos regala el ayuntamiento y tal, no. Cuesta mucho dinero montar un campeonato. Y muchas veces, la mayoría, se acaba perdiendo. Y cuando cubres, si se hacen muchos campeonatos y vuelves a hacerlo, es porque más o menos lo utilizas o te haces la idea que ese dinero es como una propaganda que haces para una campaña publicitaria que harías haciendo, pues, ¿qué te voy a decir yo? Un buzoneo y entonces lo enfocas al campeonato. Pero el campeonato, para que sean no rentables, sino para que no hayan pérdidas, tienen que subir, porque es que los auditorios cada vez suben más. O sea, en Madrid es imposible, en Barcelona es imposible. ¿Y hay sitios bonitos? Sí. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? A un Palacio de Congresos, por ejemplo, el que está ahí en la Gran Vía, es imposible. O el otro que está a la entrada de la Diagonal.
es que son 25.000, 30.000 euros por un día. Eso es imposible pagar. Es imposible. Porque además nuestro deporte tampoco es un deporte de masas que vaya a llevarte, ¿qué te voy a decir yo? 2.000, 3.000, 4.000 personas. Ojalá. Bueno, mira, como anécdota, porque claro, a lo largo de los años he estado involucrado en muchas organizaciones, muchos campeonatos de muchos niveles y de muchos tipos. Y yo me acuerdo que fuimos a ver el pabellón olímpico de básquet de Badalona, que se hizo para la Olimpiada. Y fuimos a verlo y buscando sitios, barajando sitios. Bueno, aquel está bien, ya llegué allí, me metí ahí dentro, veo aquellas gradas, veo aquel, me decía el hombre, me hablaba como si nuestro deporte movilizase a 10, 12 o 15.000 personas. Sí, porque mira, aquí ponemos y ponemos para acá y subimos y estas pantallas salen. Entonces aquí tienes para 2.500 y aquí tienes para 3.000 personas. Y yo decía, madre mía. Sí, o sea, y por supuesto el coste inasumible de ninguna manera. O sea, tienes que irte a teatros que no suelen tener backstage, porque tienen camerinos, no backstage. Tienes que irte a pabellones que tengan un poquito de espacio o grandes pues, centros como era lo que dicen ahora Machado, o en el caso de Barcelona, que hemos estado durante muchos años, el Auditorio de Cornellá, que era un auditorio que está muy completito, muy bien, muy majo, la verdad, un aforo de 700, cabía el backstage, cabía el personal que iba detrás, pero se nos fue encareciendo. Empezamos inicialmente pagando en sus principios 2.000 y pico euros y acabábamos pagando 6 y 7.000 euros por él. Por una media sesión de una mañana, eso es inasumible. Pero es que además empezaron, hay que forrar el suelo del backstage, porque claro, las pinturas, hay que forrar las paredes, porque tal, y todo eso iba encareciendo. Y la última que ya nos han echado fue moquetar el escenario. Porque resulta que los pies también iban y manchaban, o sea, imposible. Ya llevabas otros 1.500, casi 2.000 euros añadidos, adicionales al coste, para 700 plazas, y hoy en día con 700, y los que estáis metidos en los campeonatos hay que 700 plazas difícilmente sueles meter de público. Tienes casi más en el backstage que en el público. O sea, aparte hay que sumarle a eso el personal. Bueno, eso estoy hablando de lo que es el puro y duro alquiler del local. Claro, es que hay que ya no estás entrando ni en trofeos, ni en seguridad, ni en colaboradores, ni en nada de eso. ¿Por qué no, ahora que estamos en eso, acaba de decir Carlos, decimos unos números así por encima, que seguro que luego es más, de lo que puede llevar prepararlo, porque mucha gente no tiene ni idea de lo que valen unos simples trofeos? Mira, como cosa anecdótica, el Arnold de este último en Barcelona, una cosa tan simple como los números. Los números números, cada atleta sale con el suyo y cada categoría tiene uno, pero cuando tú coges la caja te encuentras con 1.500 números. Claro, 1.500 números en cualquier cosa que hagas, multiplicas por cientos y aunque valgan 30 céntimos, 40, empiezas a sumar y una cosa tan mínima como es el número que llevas en la cintura. Ya de trofeos no vamos a entrar, como encima quieras ser un poquito generoso, tener unos trofeos que tengan cara y ojo, 20, 22, 23 categorías, que es lo que te sale normalmente en un campeonato, porque aunque no cubras todas, siempre salen 20, 22, 23 categorías. Tienes ahí 1.700, 1.800, 2.000 euros de trofeos y sin irte ni arriba ni abajo. Es como cuando en mi época, una de las cosas que a mí me acojonó de algún modo a la hora de empezar a dirigir la territorial era eso, era el encontrar el organizador, encontrar quién se arriesgara, porque era una época donde no había afición, o sea, es decir, el último campeonato que se hizo antes de cogerlo yo eran 20 competidores. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo consigo yo que alguien se arriesgue a montar un campeonato? Bueno, al final más o menos salieron algunas, pero anécdotas, por ejemplo, como que intentaba pues negociar con el de la luz y el del sonido para que hiciera lo más decente posible, con el menos presupuesto, y luego ya venía todo el mundo a quejarse. ¿Por qué no pusiste un puente de arriba con luces blancas? Y tú te quedabas así, pues si ya esto me costó 3.000 o 4.000 pavos. Yo en un momento organicé, creo que fueron 3 años, el campeonato del Open Aminostar, el Open Nacional, que había dinero, que yo creo que algún señor de por aquí algo se llevó, Arturo. Y yo, para que pudiera ser viable, el premio en metálico, el 100% del premio en metálico, lo ponía en la casa comercial, evidente, ¿vale? Entonces era exclusivo tuyo.
porque si no, a ellos no les interesaba y era un montón de dinero, sea 5.000 euros, creo, de premio, repartido a los primeros en las categorías y tal. Y eso me llevaba a mí a que yo, el gasto, como decía Carlos, del auditorio, que en esa época era un poco más barato, porque yo lo hacía de tarde, solo cogía una franja del día, más trofeos y tal, pues al final no era tanto como si hubiera querido dar encima esos 5.000 euros en premio. O sea, si yo no me hubiera asegurado eso, hubiera sido imposible hacer un Open con dinero. Pues, porque por la entrada no te lo va a dar. Entonces, yo en principio dije, mira, si tengo que trabajar y no tengo que poner dinero, pues ya está bien. Ya hemos hecho un campeonato bueno, hemos hecho que la gente venga aquí a Cataluña a nivel nacional y lo vea, y no pongo dinero. Pero bueno, eso fue el primer año, el segundo ya me salía a la par, y al tercero tuve que poner. ¿Vale? Entonces, funciona así. Si quieres mantener ese nivel, como mínimo tienes que tener asegurado el premio metálico. A partir de ahí, como bien decía Carlos, si llueve o no llueve, o nieva, o la gente como se levante. Yo, el IFB de Cataluña que se hizo en Pineda de Mar, nos dejó el ayuntamiento, nos dejó el pabellón, vale, bien. Pabellón, que era un pabellón antiguo, no tenía capacidad para resistencia de luz, pusimos el arco de la luz, que sí, era el arco de la luz, que ya costaba en su momento 3.000 y pico euros, no aguantaba el sistema eléctrico del pabellón, tuvimos que contratar un generador que tenía que ir en la calle y a su vez tenía que tener un seguridad, porque claro, un generador ahí en medio de la calle durante 2 días, ¿qué hacemos? Pues la luz, solamente el importe de la luz, entre el pabellón, entre el arco de la luz, el equipo, el seguridad y el generador, nos costó 7.800 euros. Solo la luz. Que yo cuando hacía números me volvía loco, digo, madre mía, esto es la luz. O sea que hay veces que encima te salen sorpresa, como fue este caso, que decía, bueno, iba con los números muy ajustados, pero te salió lo de la luz que ya descabalado totalmente. Esa época que contaba Óscar de los nacionales fue una época donde hubo campeonatos potentes, ¿no? A nivel nacional, porque yo recuerdo hacerme durante a lo mejor 2 meses, era fines de semana de sábado-domingo, Open Nacional, sábado-domingo, Open Nacional, distintos sitios de la península. Pero analiza, ¿quiénes hacían los Opens? Las casas comerciales. Claro, las casas comerciales que buscaban o aquel que tenía un gimnasio que lo hacía, pero tenía una casa que le respaldaba. El promotor tenía una casa que le respaldaba. O sea, siempre las casas comerciales. Por eso es imposible. Pero en esa época hubieron organizadores que han aguantado el campeonato bastantes ediciones, que creo que es algo también de... Sí, y lo siguen aguantando, porque, por ejemplo, creo que Juancho todavía lo continúa haciendo. Sí. Entonces, dejó de hacerlo este último año. No, este último año ya no lo hicimos. El año pasado ya no se hizo. De todas maneras, Agencia Vasca. Los campeonatos, el tema ese, sí. Los campeonatos con premios en metálico, además es que hay otro hándicap. O sea, antes el espectador se volcaba en un campeonato. Hoy en día el número de espectadores que asisten a los campeonatos es menor. Ya. Lo tenemos asumido. O sea, hay unas reglas que durante con los años lo vas viendo. Hace años el ratio era un competidor 10 espectadores. Hoy en día el ratio viene a ser 1:3. Con 1:3 tú ya estás hablando de perfiles de 300, aunque tengas 100 o 120 o 130 competidores, que en otra época eso hubiera sido 1.500 o 1.600 espectadores. Hoy 130 o 140 espectadores te dan un ratio de 400, 350, 400 personas. Es lo que te da. Pero yo creo también, Carlos, eso pasa por la gran oferta que tienen hoy en día los espectadores, que en muy poquito tiempo de margen de meses tienen todos los fines de semana campeonatos. Porque claro, es verdad... o sea, es por los motivos estos, sí, pero la realidad para el organizador es que el ratio de volumen le ha bajado. Sí. Sí. Entonces, si tú a eso le añades un Open, en el que el Open ya de por sí te va a traer menos, pero que encima el número de atletas que asisten a ese Open es más reducido, porque claro, a ese Open asisten los que ven posibilidades de poder ganar. Claro, y a ese competidor que viene de Galicia o de Extremadura o que viene aquí a competir a la ciudad donde se celebra, viene él, el entrenador, la familia, se acabó. Por lo cual ese atleta tampoco te aporta un público extra. Con lo cual el organizador de un Open se enfrenta a un marrón bastante serio, la verdad.
La prueba es que los últimos Opens que había metálicos han ido desapareciendo poquito a poco, han ido quedando en vacío. Si encima le quitas el apoyo de las casas... Hay que repartir más. El problema es ese. Antiguamente el Open se hacía más para el culturista, nada más. Sí, pues, yo, por ejemplo, en el nuestro, en el que decimos en Aragón, el Multiplanet, si diéramos solo al culturista, serían 3.000 euros íntegros al culturista. Claro. Son 3.000 euros a repartir en 4, 5, 6 categorías, y a una categoría la quito muy a mi pesar, porque a lo mejor son 2 o 3 competidores que van a venir. Entonces, prefiero apostar por otras categorías. Entonces, si antiguamente era una categoría, 2 como mucho, sería chicas, lo que salía, pues bueno, voy a jugar con los premios un poquitín más altos y ciertamente más gente de nivel que vendría porque puede llevarse más. Es que además antiguamente tenías el aliciente de que era un campeonato que era corto, porque eran categorías de culturismo nada más, eran Open, tipo Open, pero es que encima tenías el aliciente de que se iban a encontrar por la carga de premios que había lo mejor de toda España. Entonces todo el mundo estaba deseando ver a Arturo con el otro, con el de más allá, con el más acá, a ver quién gana, a ver quién no gana, ¿verdad, Mincho? ¿Verdad, Óscar? Eso tuvo unos años, sí. Eso tuvo unos años que era bestial, o sea... allí... Mira, Rosa, mira, yo me acuerdo todavía, ahora que habéis hablado, y no sé si fue en el año 97, en un Olimpia, que me acuerdo que ahí, hablando un poco, yéndome al lado de temas de puntuación, tuvimos un empate que ni el estadístico antiguo, que ya sabéis que era nuestro amigo valenciano, pudo desempatar con nuestro amigo Scritch y con, ¿cómo se llamaba el otro competidor de Madrid? Con Paco Muñoz. En ese Olimpia 98. Tuvimos un empate técnico que es, además es que yo me acuerdo que el auditorio se caía porque era bestial. La cantidad de veces que pudimos comparar esos dos, yo creo que hace mucho tiempo que no veo tanto calor en un evento. Sí. O sea, era bestial. Yo eso no recuerdo en qué año fue, no me acuerdo, a mí los años se me van. Sí, Rosa, ese fue en el 98 y fue en Alcorcón. Sí, fue en Alcorcón, ganó el absoluto Scritch. Es por lo que dice Carlos, es que el problema es el ratio de público. Ya no sigue el público a las competiciones. Compita, se presente quien se presente. Yo, por ejemplo, uno de los que terminó muy quemado haciendo Open, y eso que el pueblo le cubría todo, era el Open de Don Benito, que lo organizaba Emilio. Y Emilio, cuando te llamaba el chaval que había terminado el campeonato, lo que a él le daba pena era el poco público que iba a la competición. Y él terminó dejando de hacerlo por la poca asistencia del público que había. Porque a él, ya te digo, el pueblo le cubría todo. Y hubo unos años, pero es que había muy poco. Yo he ido a los campeonatos y tú veías ahí, bueno, los mejores culturistas del momento, porque se hizo un campeonato la segunda temporada bastante fuerte. Pero luego no veías público, no había Además, gente. hay que reconocer que Emilio metía una buena organización. Tenía un buen escenario. Era muy atractivo, pero mira, es lo que volvemos. Lo que pasa es que también es verdad que Extremadura todavía le falta mucha afición. Extremadura es una de las zonas, una de las territoriales a nivel nacional que todavía a nivel de pueblos y ciudades hay poca afición. Porque ese campeonato organizado, lógicamente no tenemos esas ayudas, en un Madrid o en un Barcelona o en una capital grande, llámale la que quieras, no sé, me da igual, cualquiera, se hubiera petado de gente porque... Yo creo que de todas maneras también la afición, el grado de corporativismo de ir a los campeonatos cambió mucho. Yo creo que ahora la gente, porque tiene tanto acceso a las redes, a ver cómo están los atletas, cómo están, lo que contaba antes, el otro día con las películas Carlos y José, que decían que se chapaban toda la película para ver 10 segundos de uno que agarraba allí de las... Sí. Ocurre un poco eso. Yo me acuerdo porque cuando se organizaba el campeonato profesional en Madrid, en Atocha, que ibas, pues se llenaba. A mí yo cuando vamos a Benidorm a ver al Campeonato del Mundo, que son mundiales en Benidorm, están los mejores atletas del mundo IFBB en un marco increíble, con tu mesa, con un camarero que te sirve, estar ahí que parece el Moulin Rouge, porque parece una réplica, estás increíble, y se me cae el alma a los pies que no haya gente de toda España que vaya a Benidorm en un momento que hay una temperatura. Nosotros vamos de Galicia y estamos allí flipando. Un sitio increíble. Que no esté aquello a reventar, vamos, que falta muchísimo apoyo. Aquí en Galicia, cuando un atleta no compite en el gallego, a no ser que sea su hermano de sangre, no lo va a ver. No hay...
Ya lo veo en la red después, ya veo el vídeo que cuelgan. Ha cambiado mucho, el mundo nuestro de nuestro deporte ha cambiado, yo creo mucho. Sí, es verdad, por la cantidad de modalidades, porque quizá las modalidades de men's physique no se identifican tanto con el culturismo, porque además ves que las competiciones, la competición, cuando comienzas por la mañana, a las 8 de la mañana o a las 9, está reventado eso. A medida que van pasando las categorías, va desapareciendo competidores y espectadores. Y llega la tarde, cuando llegas a las 2 de la tarde que va a salir la última categoría, afortunadamente, hay que decirlo, porque las bikinis las dejas para el final, te encuentras con que retienes público allí, pero si tú mantuvieras el orden corriente y dejaras el culturismo para el final, cuando llega la categoría de culturismo de los pesados, tienes 14 personas en el escenario. Sí, pero eso es por lo que vosotros y lo que hemos hablado en otras ediciones, porque al desaparecer esos gimnasios pequeños de barrio donde se hacía los equipos, está clarísimo que eso, porque eran equipos. El ambiente se ha perdido, efectivamente, porque ahora es lo que hablamos. O van a macros gimnasios o les llevan sus entrenadores y realmente pues no tienen ese afán de equipo con el resto de usuarios del gimnasio que están viendo toda tu etapa de preparación y están deseando los chavales ir con las pancartas a animarte. Hoy en día ya eso no lo hay, pero por eso, porque faltan esos pequeños gimnasios. Yo creo que por eso, más que por el mundo de Internet, yo creo que nos ha afectado más. No tener estos clubes pequeños que tienen su familia, tienen sus colegas, eso se ha perdido y eso es lo que da el ambiente, el color a esto, está claro. Además lo ves, el día que te viene un atleta que pertenece a un gimnasio de estos, te das cuenta de que viene él, viene el grupo, vienen los colegas, se nota en el público, pero además ves la claca que lleva, o sea. Sí, lo que hablábamos del atleta malagueño, ¿no? En el Campeonato de España del año pasado. Bueno, es que hasta hace 10 o 15 años en Madrid los campeonatos se sostenían por eso, porque iban grupos de gente de diferentes gimnasios. Sí. O sea, cuando iban los del Francisco del Hierro, cuando iban los fans del Francisco del Hierro, o sea, ya ellos solos liaban, la de Carlos era poca, la de Carlos en el Campeonato de España. Es decir, daban un ambiente terrible, la gente gritaba, bueno, había mucho drama ahí, estaba muy bien. Y entre 5 gimnasios habían llenado todo, pero es que claro, ahora lo que dice Rosa, todos tienen su preparador online, todos tienen su team, pero ni es team ni es nada, es decir, van los competidores, no van... Y te puedes encontrar que en un momento dado, según el campeonato que sea, te metes en el backstage y cuentas, vamos a ver, atletas, entrenadores, preparadores, maquilladoras, sumas el volumen de gente que tienes ahí atrás y dices, bueno, ahora me voy al patio de butacas. Sales fuera y dices, pam, 100 ahí fuera. Y dentro 200. Sí, así es. Así es. De todas formas, yo me acuerdo, los campeonatos también, siempre se ha acompañado a los familiares. Y es que yo ahora tampoco, quitando los campeonatos que son de principiantes o noveles, ahora es que no es verdad. Yo es que, claro, yo en mi tradición de mi familia, nosotros somos 6 hermanos, y cuando ha competido mi hermano hemos ido todos a verlos. Entre hermanos, cuñados, sobrinos, ya nos juntábamos. Pero vamos, eso era tradición, ir a ver a tu familiar. Y ahora a mí es que me da pena, porque ves llegar al competidor, viene con el entrenador, a lo mejor viene con la novia, pero es que familiares, o sea, no sé, a mí ya te digo, es que a mí no sé qué le habrá pasado, pero a mí todas esas cosas tiro para atrás. Pero porque tú lo acabas de decir ahora mismo, Santi, porque era tradición. Y es tradición porque lo has visto en el gimnasio de barrio, porque yo cuando entré en un gimnasio de barrio, la primera vez que empecé a entrenar, era la tradición de ese gimnasio. Yo a la primera competición que yo fue a ver competir a Luis Crespo. Es que como una fiesta, era como una fiesta. Llegaba el fin de semana y nos vamos juntos a ver el campeonato. Sí, señor, era una cosa y nosotros llegaba el fin de semana, estábamos en Barcelona y decíamos, ¿dónde? En Madrid está el Olimpia. Pues no vamos, coches, todo, grupo, pandilla, a pasar el fin de semana ahí y volver. Y no dormías en un día y medio. Bueno, pues hoy eso... Y ahora ocurre muchas veces que algún chico te dice que va a competir y te pregunta, mira, y allí va a haber alguien que me pueda tintar o me ayude a calentar, porque yo voy solo. Eso pasa 50.000. Que no te preocupes, que habrá alguien que te ayude y tal, pero eso pasa mucho, ¿eh? Mucho. Otra costumbre que había antes también era lo de, bueno, tiene que ver con lo mismo, pero el gimnasio, como yo te llevaba 2, 3 competidores, yo vendía las entradas también, claro, aunque no fuera el organizador. Yo formaba el equipo en mi gimnasio para ir a ver a mis 2 competidores y al final iban 30, ¿no? Lo que estaban contando. También se me ocurre
no sé, a nivel anécdota, porque claro, el otro día hablaba José María en el final del último capítulo de que él, cuando dirigía la andaluza, podía decirle a alguien que viniera, voy a organizar el mejor campeonato del mundo, pues decirle que no. Pero yo creo que algunos de nosotros tendremos a lo mejor alguna anécdota de un campeonato de esos que diría, esto no va a funcionar, esto va a ser una locura. Porque yo personalmente lo que más temo es cuando alguien nos viene y nos dice, voy a hacer algo que nunca se ha visto. Entonces ya, olvídate, porque el que nunca se ha visto, ¿qué vas a hacer? A ver, explícame algo que se... No, qué miedo, ¿no? Da miedo. No, mejor. Hay la ilusión. Que hay la ilusión, la persona que viene con toda la ilusión y con sus ideas. Lo que pasa es que, claro, quizá es la primera vez que organiza o la segunda y quiere dar un salto más grande, pero no es consciente de que se lo está diciendo a personas que a lo mejor llevan unos cuantos campeonatos ya, unas cuantas talegadas, unos cuantos estrellados, que te has espanzurrado varias veces, que has visto algunos desastres, y entonces cuando te dicen eso dices, bueno, y cuando dices, bueno, ¿y qué quieres hacer? Y empieza a contártelo, dices, vale, ¿seguro? Sí. Y, a ver, vamos a ver, sinceramente, ¿qué le dices? ¿Me escucha que no? No. Tú le puedes decir la realidad. Escucha, yo creo que esto puede ir, pero si lleva ilusión, va a querer hacerlo igual. Sí, yo no quiero eso, Carlos. Me refiero que esos son los que te meten cuando escuchas a alguien. Y lo hemos escuchado tanto. Sí, no, claro, que dices, verás tú. A ver qué me vas a hacer tú, por dónde vas a salir. Porque voy a hacer algo que nunca se ha visto. Joder, pues será el Circo del Sol. En la última versión, porque otra cosa no lo sé. O sea, pero es como cuando viene a revisión un chico y te dice, cuando me veas vas a flipar. Malo. Pero eso no es de ahora, ¿eh? Eso no es de ahora. Y justamente, mira, sobre eso tengo una anécdota en un campeonato, lo puede contar mi hermano. Nos vino un señor y nos dijo, es que cuando me vais vas a flipar, ¿te acuerdas? Es que no sabéis cómo estoy, que cuando me vais a flipar todos. Yo no voy a flipar por nada. Cuando te vea te habré visto. Y ahí hubo un problema. Además, tuvimos un follón fuerte en ese campeonato. Porque era un campeonato de Cataluña, ¿no, Carlos? El campeonato de Cataluña y la persona ya venía lloviendo sobre mojado. Porque cuando se inscribió, y no vamos a decir nombres, dijo, me llamo fulano de tal, quédate con mi nombre que oirás hablar de mí. Joder. Evidentemente sí es verdad que oímos hablar de él, evidentemente sí es verdad que en el campeonato al que se inscribió, que luego fue posteriormente ese, se cubrió el aforo y ya no se podía entrar. Y no se podía entrar, es que el aforo estaba completo, punto, se acabó, cerrado. Y se quedó familiares de él en la puerta. Un circo porque la liaron, claro, la liaron en la puerta, pero es que el aforo estaba completo, no había opciones, además era un cine, o sea, no había jugada posible. Pero yo, cuando lo estaba discutiendo con sus familiares en la puerta, yo decía, me estaba acordando de él y de aquella frase, acuérdate de mí, que oirás hablar de mí. Yo pensaba, joder, vaya premonición que me has montado, chaval. Y lo bueno es que te sigues acordando de él. No, claro que me acuerdo de él, totalmente. De él y de su nombre, aunque no sé. Bueno, y el campeonato por antonomasia, creo yo que, a ver, más o menos lo que he vivido yo, ha sido las Fit Four, ¿no? Las Fit Four. Sí. Eran brutales. Es que cuando hablamos antes hemos empezado hablando de promotores y tal, y hemos salido por otros temas, pero sí que hay que hablar y reconocer que Cándido Moro hizo muy buena labor y además ayudaba a entonces, aquel tiempo de los premios, a culminar con ese campeonato estrella donde estaba el máximo de dinero en aquel momento. Ahí sí que de verdad estaba la creme de la creme de la creme. Sí. Además, aquel formato que se hacía de dividirlos en 2 pesos y luego juntar a los de que cantaban cada peso en un solo peso, daba un corte así, salía, cuando te encontrabas con los últimos en el escenario, los 10 últimos me parece que eran, ya estabas viendo el máximo exponente de una década que además fue una década prodigiosa, porque había un nivel brutal en aquel momento. Es que yo creo que había una diferencia porque, a ver, no era una feria descomunal de grande, pero el aficionado elegía ir a esa feria simplemente por el campeonato en sí, o sea, era lo que era el atractivo. El atractivo era el campeonato, se paralizaba la feria en ese momento, algo que a lo mejor en otra feria o sea, no hemos visto. Se iba acercando la hora de abrir la puerta del auditorio y se iba formando ya una cola que ya incluso los de los stands se mosqueaban, porque claro, bloqueaban de tal manera los stands que ya no había movimiento en los stands, ya solo era cola para entrar.
era el sábado a las 8 del campeonato. La feria cerraba a las 8, pero claro, estaba dentro del campeonato, dentro de la feria. Sí, sí. Y se formaba una cola, o el pasillo que tocaba la entrada a las gradas. No lo quería nadie. Cuando había la distribución de stand, no lo quería nadie, la zona de... ¿Pero por dónde van a entrar? Por aquí. Yo no quiero ahí. De hecho, Cándido ponía sus stands en las zonas más precarias, los ponía los suyos. Porque tenía 3 o 4 o 5 de las tiendas y tal, los ponía los suyos, porque no los quería nadie. También tengo que decir que en esa feria a nosotros nos daba, entonces la IFB nos daba un stand Cándido, estaba colaborando con él, y nos ponía siempre en las entradas de las puertas, siempre. Y claro, la gente entraba, nos veía de uniforme y decía, por favor, el servicio, por favor, el servicio. Llegó un momento que le tuve que decir, Cándido, tío, ponme en otro sitio o yo no vengo al stand, porque parecíamos los conserjes del auditorio. Sí, pero que es esa idea de que el campeonato era el que movilizaba a la gente, ¿no? Luego si estaba la feria, pues estupendo, pero no iba la gente a ver la feria. Es que yo recuerdo... Había 3.000 personas ahí. Había 3.000 personas. Mucho éxito, Tenía mucho éxito la feria aquella. Sí. La feria, para lo que era la feria, también estaba muy bien. Además, venían muchos atletas internacionales. Sobre todo, Cándido traía de por sí, traía 5 o 6 atletas. Traía posadores. Sí, no. Estaba muy bien montada. Bueno, personalmente yo te digo que era una feria que era bastante agradable. Pasabas el día y mira que estaba en Montjuïc, que no hay nada alrededor ni para comer, pero sin embargo, a mí me gustaba. Yo quiero recordar que ese campeonato, además el aliciente que tenía es que no lo ganó ninguno 2 veces. Siempre se repetía campeón. Nunca hubo un campeón, porque el último que lo ganó, la última feria la ganó Alfonso del Río y ahí ya se acabó, pero no terminó ninguno consiguiendo renovar o hacer dos Fit Four seguidas ganando. Yo creo recordar que también que no hubo ninguno que repitiera. Pero a que os acordéis de los nombres de los ganadores, yo me acuerdo muy bien, porque en esa época tú ganabas ese campeonato y eras alguien, ¿no? Eras, de alguna manera, todos asumíamos que eras el mejor, ¿no? Y los que ganaban ese campeonato era la élite, pura élite. Claro, era el mejor de ese año, sin duda. Bueno, entre los tres primeros realmente eran los mejores, ¿no? Porque ahí había cosas... Yo perdón, con el burro delante, y Arturo, no sé si alguno más llegó a salir. ¿Tú, Micho, saliste allí alguna vez o no? No, yo la última vez que estuve de juez a tu lado, 2005, vale. que ganó Higueras. Pues yo salí a competir. 2005 ganó Chacón. No, perdón, 2004. Sí, 2005 ganó Chacón y tú segundo, sí, me acuerdo. Yo salí en 2003, que gané el campeonato de España y dije, yo voy a la Fit Four porque yo soy campeón de España y quiero vivir la experiencia, ¿no? Como decíamos a veces con el tema de los internacionales. Y verte en el escenario con las granadas hacia arriba, llenas a petar de gente, haciendo tu coreografía, que la gente te aplauda, que te vea. Daba igual que ganaras que no ganaras. Daba lo mismo. Sí. Además era un sitio donde el público se volcaba mucho. O sea, veías que el público participaba mucho, animaba y era bastante muy interesante, de verdad. Un campeonato que tenía solera y... Yo tengo una anécdota. ¿Vas a contar anécdotas, Arturo? Tengo una anécdota de la FIFOR. Bueno, de la FIFOR tengo varias. Una, lo que decir, la emoción de salir allí con esa cantidad de gente, competí 2 veces y la primera vez fue en el 2003 y verme allí, tenía la piel en la coreografía, la piel de punta, todos los pelos de punta, estaba todo emocionado viendo al público, casi no era capaz ni de hacer la coreografía. Y la otra anécdota que tengo que fue en el 2005, que de aquella era el antiguo sistema de puntuación, y es que cada juez pedía su comparativa. Sí, claro. Sí, era lo que hacíamos. Y me llamaron en todas las comparativas. Hice 9 rondas, 10 rondas de comparativas. Era el primero, el segundo, tercero, el cuarto. En la última pararon. Cuando faltaba 1 o 2, pararan de, oye, dejarle respirar. Porque de aquellas eso. Todo el mundo hacía sus quinielas y cada juez te pedía su comparativa. Yo tengo la suerte que en el vídeo ese que tengo de la FIFOR salgo mogollón. Pero sí que casi un poco más y me dejo la vida posando allí. Sí, te consumieron ahí. Ostras, aquello fue brutal. La antigua forma de puntuar. Y pero el competir en la FIFOR, la verdad, lo que deciste. No, además el formato estaba muy bien. Habría sido el formato ideal para los campeonatos. Para los campeonatos, por ejemplo, de España o Copa Nacional, habría sido el formato ideal. Es decir, una feria no de un tamaño exagerado y el campeonato a la vez. Pasa que,
Mira. Bueno, pero tampoco porque tú el campeonato aquel lo hacías, lo que decía Óscar, empezaba a las 8 de la noche, para las 11, 11 y media lo habías acabado. Claro. Hoy en día, tantas modalidades, es imposible. O sea, sería tenerlo claro. Como lo tienes un Arnold o una cosa. Hay un escenario en el que estuviera la gente pasando continuamente y los están por ahí dando vueltas. O sea, porque hoy día yo creo que hay una razón por la cual eso no se va a poder nunca más volver a hacer. Bueno, aparte de lo que habéis dicho antes, Óscar lo decía, con el asunto de los patrocinadores y el dinero, ¿no? Me parece recordar que eran 20 o 25.000 euros, ¿no? Lo que daba. Claro, también. Claro. Pero hoy día yo creo que el elemento más... ¿Cuánto? 35.000. 35.000 euros. Pero yo creo que lo que hoy lo dificulta más es que hemos mal acostumbrado a los atletas a llevarse su premio. Es decir, están acostumbrados a categorías pequeñas donde es muy fácil llevarse un trofeo. No sé si me explico. Ahora mismo el formato, ahora coges el Madrid y dices, todas las bikini juntas, todos los culturistas juntos, esos formatos llevan a menos gente, porque la gente quiere ganar o quiere estar muy cerca de ganar. Entonces ahora un Open de esos donde se juntaban los 20 mejores culturistas de España y al final acababan solo 10, eso, y había dinero para 10, eso ya ahora mismo yo creo que no podría ser. Aparte de que habría que hacer uno para cada categoría. Pero creo que hemos mal acostumbrado al atleta a pocas categorías pequeñas. Hay muchas categorías, pues te acostumbras a que, bueno, de una manera u otra, pues encajas, pillas. Siempre mojas, claro. Y la gente quiere pillar. Si tú haces un corte como el que se hacía allí, que era salvaje, porque allí cogías, marcabas, primero pesabas a todos, luego buscabas el sitio, no el peso, a partir de 80, no, buscabas el peso que hiciera que la mitad fuera al lado y la otra mitad al otro. Sí. O sea, que el corte podía estar este año en el 82 kilos y al año siguiente en 87, donde pillabas para poder dividirlos exactamente igual. Y a partir de ahí, claro, pues era una sangría, porque te encontrabas que en el peso de abajo tenías gente muy fuerte, en el peso de arriba gente muy fuerte, y de ahí sacabas 5 en cada una, o sea, para poner 10 al final. O sea, que eran cortes bastante duros. Es que eran todos buenísimos, entonces, claro. Eran todos muy buenos. Era salvaje de cualquier manera que lo vieras o lo hicieras. Sí. Eran todos claro, buenísimos. pero porque realmente el concepto de un evento tipo Open es que van los mejores de los mejores. Claro. Es cierto que ahora eso, pues te encuentras con Opens que se apuntan personas que todavía no han salido ni a un regional. Pero es el problema, que eso, Rosa, es lo mismo que se te van a una Diamond Cup o lo mismo que se te van a una preselección de un europeo. O sea, es porque hemos perdido un poco el horizonte en ese aspecto. Sí. El nivel. Se les ha facilitado. Mira, poder hacer se puede hacer, porque tú puedes hacer un campeonato invitacional. Es decir, tú dices, ¿cuáles son los 10 mejores? Invitarlos. Y si no, haces 15 para poder tener. ¿Cuál es el problema? Pues que eso no es rentable. Porque no tienes, si tuvieses un sponsor lo puedes hacer. Si no, si el problema está, volvemos a la misma. Es la cuantía que tiene un campeonato que no lo puedes hacer hoy en día, porque no tienes sponsor. Pero claro que se puede hacer. Y sabes también lo que pasa... Voy a coger tranquilamente y voy a hacer mi campeonato, mi Open, y lo voy a hacer con los 15 mejores. En vez de que vaya todo y valga, tú invitas, porque tienes la potestad de decir, quiero que vaya Arturo, quiero que vaya Óscar, quiero que vaya Mincho. Tú pones los que quieres ir. Claro, puedes conseguir. Sí, porque si te fijas, es lo que tú dices, lo tienes que hacer tipo invitacional, porque hoy en día, quitando alguno que quiere salir a un campeonato de España o algún Open para coger dinero, vosotros que sois los 3 internacionales me lo podéis decir, los atletas internacionales que están preparándose para preselecciones y campeonatos internacionales descartan radicalmente ningún tipo de Open a nivel nacional. Entonces, la creen de la creen la tenemos ahí. Ya. En ese manojo. Entonces, si tú tienes esa creen de la creen y haces un evento en metálico, pero al mismo tiempo invitacional, que estás invitando a esas personas, a esos atletas que son lo mejor de lo mejor, pues oye, a lo mejor a lo largo de su preparación para ese evento, para esa idea de Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa, Preselección o Diamond, pues oye, mira, me están invitando a este evento, me sirve, pues me voy. Hoy en día yo creo que las estrellas nuestras o lo bueno de lo bueno no está a nivel nacional, están más a nivel internacional. Han progresado, sí. Óscar, Mincho, Arturo... Pero ahora yo te digo, Marcos, para prepararte un campeonato tipo Open a nivel nacional te tiene que invitar, si no tú no dejas tu camino internacional, no te sales de él. No sé si me entendéis. Antiguamente no había esa opción. Antiguamente estaba la FITFOR y era lo más de lo más. Aparte de, bueno,
Que eso no lo perdemos en España, pero oye, es una idea, para si algún organizador quiere hacer un tipo Open invitacional con dinero. Sí, y tiene un cajoncito ahí preparado, sí. Pues de todas formas, la bolsa que daba Cándido, como dice Arturo, es que era muy apetecible. Yo estoy seguro que tú haces campeonatos dando la bolsa que daba y te va a salir internacionales, nacionales, y se va a nacionalizar de otros países, porque es que para ser campeonatos amateur daba un dineral que bueno, puso el listón tan alto que yo al final creo que, por lo que decía Óscar al principio, no le debieron cuadrar las últimas cuentas y se acabó la FIFOR de tanto dinero como daba. Ahora ya hablo por boca de otra persona que no, pero la sensación que tengo yo es que el último año, cuando hizo la ampliación de stands, que los abrió en el pabellón de al lado, ahí ya tuvo diferencias en los stands, ya hubo problemas porque había quien se sentía más marginado en aquel lado. Empezó a haber mal rollo entre los sponsors. Y entonces, claro, eso ya una feria de estas tenía mucha envergadura y eso también a Cándido le cansó mucho. El ver el problema que se le generaba con los sponsors ya le cansó bastante. Si no hubiera tenido ese problema, posiblemente hubiera aguantado. No es lo mismo que lleve un campeonato a una empresa a que lo lleve a alguien particular. Entonces, todos los problemas se los lleva él para casa. Y eso es un problema. Porque al final son amigos suyos, son conocidos, me has hecho esto, me has hecho lo otro. Yo creo que fue lo que mató a los hermanos Moro, lo mató eso. Lo que dice Carlos tiene razón. Y aparte, a mí me consta que, porque lo hablamos con él, porque es que el último campeonato casi lo cerramos nosotros con él. Mi hermana Fernanda, Alfonso, porque además el dinero, la bolsa te la daba en metálico, no te daba ningún talón ni nada, te daba el dinero constante y sonante. Y nos comentó que había gente que le dejaba estanes que le dejaban dinero a deber. Entonces, claro. Yo decir que, para recordar, la gente que si no lo sabe, los premios que entregaban eran 9.000 euros al primero, luego eran 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 y luego 500, 500, 500, 500. Hasta el décimo. Hasta el décimo, ¿no? Si no recuerdo mal. El décimo, sí. Sí. Es mucha pasta, ¿eh? Es que quedaba el décimo y te llevabas 500 euros, macho. O sea, es que vamos a ver. Y el honor de haber competido con los mejores. De los mejores. Yo quería hablar de otro. Yo siempre recordaré a Cándido. Al Cándido cuando cogíamos ya, que empezaba la competición, que era el momento en que él ya se iba bajando el pistón de todo el lío de la feria, y me cogía y me decía, venga, Carlos, vamos. Nos íbamos al despacho a buscar los sobres para dar los premios ya. Cuando íbamos para ahí siempre había una frase que siempre me decía, venga, Carlos, vamos a acabar con esta farsa ya. Vamos a acabar con esta. Me llevaba 35.000 euros en el bolsillo para repartir allí. Bien, Mincho. Pues, yo quería, como habéis dicho varias cosas que me relacionan, que me llevan a pensar en el otro gran organizador que ha habido en España, en Madrid, que ha sido José Luis Rico. Ah, bueno, también. José Luis Rico, que hacía los Villa de Madrid. Yo recuerdo además, porque lo habéis nombrado antes, lo habéis sugerido, José Luis Rico el año 94 nos invitó por nombre a las personas que, hizo un cartel con los nombres de los invitados. O sea, se compitió por invitación. Yo lo sé porque me invitaron el último. O sea, esa fue la anécdota, ¿no? Me invitaron el último, venga, que hay un sitio para uno. Y me metieron a mí. Y sí. José Luis hacía grandes campeonatos. Y lo que habéis dicho por ahí también. José Luis luego llegaba, te citaba en Alcorcón y te daba la pasta, pum, directamente. O sea, no había historia. Y eran buenos sobres. Ese hombre yo creo que hay que mencionarlo porque fue muy grande. En Madrid los regionales también los llevaba él. Y además, fíjate una cosa, los sacaba del propio culturismo. José Luis sacaba el dinero de los cursos que daba, porque daba muchísimos cursos, y tenía además otra cosa que ha hecho muy poca gente y que creo que se debería hacer, que es, hacía un seguro médico a todas las personas que pasaban por el gimnasio. Y eso contribuía en la IFBB de Madrid. Sí, claro, pero eso se buscó que quitaran los seguros. Se buscó de una manera... Yo creo, le recuerdo con mucho cariño porque creo que aportó muchísimo en esa época, junto con Salvador, ¿no? Que eran los que organizaban todo en ese momento. No nos olvidemos de Pedro J. Villa, que lleva 20 años haciéndolo. El Open de Pedro J. también. Es actualidad. Pedro es actualidad, claro. Pero claro, 20 años, ¿eh? Este año es el 20 aniversario. Sí. Me acuerdo perfectamente de su primer Open. Me acuerdo perfectamente de la cantidad de veces que estuvimos hablando por teléfono. Recuerdo bastante bien, ¿eh? Recuerdo una vez que no sé si recordarán en qué motivo fue, pero recuerdo más digamos que el contenido que no el lugar.
pero creo que fue un reportaje de televisión donde hablaban de nuestro deporte. Esos reportajes que nos daban un poco miedo que nos nombraran, y en el reportaje acababan diciendo que nuestro deporte era un deporte que no tenía ayudas, que no tenía subvenciones, que no tenía apoyo del gobierno, ni falta que nos hace. O sea, acababa la frase diciendo ni falta que nos hacía. O sea, y esto es una muestra más o menos de lo que me estabas hablando, es decir, nosotros nos autosubvencionamos continuamente. Claro, es que eso hay que tener muy, muy presente. Claro. Es que todo lo que se haga en este deporte es gestionado y autofinanciado por el esfuerzo de todos, desde los atletas, delegados, jueces, afición. Lo generamos y nos defendemos nosotros. No tienen ningún soporte institucional de ningún tipo. Con lo cual, hombre... Que en el fondo, por mirarle el lado positivo, es decir, nuestra industria en sí nos permite hacer estas cosas, nos permite hacer ferias, nos permite hacer campeonatos, es decir, probablemente no al nivel que nos gustaría o siempre queríamos más, pero aún así somos, digamos, autosuficientes, ¿no? Pero yo a esto le añado también un puñado muy fuerte de entusiasmo y de ganas por este deporte y cariño. O sea, yo la palabra amor en este deporte no me gusta usarla cuando la gente dice que yo amo no, a mí la palabra amor no, pero cariño a este deporte, eso que lo tienes ahí y que luchas por... Yo eso sí, yo eso personalmente creo que muchas veces hay gente, lo que lo hace mucho rato, ha dicho, alguien, he hecho un campeonato y la ilusión me puede y puedes a perder, pero la ilusión te puede, porque tienes ilusión de hacerlo. Y muchas veces la ilusión es la que hace que tires para adelante con estas cosas. Si no, muchas veces tiraría la toalla y ya, bueno, va. Que pienso que el mejor pago que se lleva el organizador siempre es el final del campeonato, cuando te felicitan por el campeonato. Los competidores, los jueces, toda la gente que ha estado. Y entonces, luego los números ya los hacen. Se salió mejor o peor. Sí, eso te iba a decir. La felicitación está bien, pero cuando miras la grada, estás arriba. Yo lo he vivido en mis carnes en cierta ocasión, un campeonato del mundo que, sí, felicitaciones por la organización, todas las que tú quieras, pero yo estaba arriba en el escenario, veía 100 espectadores y lo que había costado el campeonato, y yo decía, madre de Dios, que de aquí me bajo una felicitación y hay una pelota montada ahí que a ver, o sea que... De todas formas... Llena de ilusión, sí, pero... Hemos hablado de varios organizadores, pero estamos dejando a alguien que creo que es la pieza principal y el que ha traído verdaderamente el culturismo, las figuras, no el culturismo como tal, sino las figuras, los ha acercado más internacionalmente, que es un referente porque siempre está organizando cosas, que es Rafael Santonja. Por supuesto. Rafael Santonja, creo que gracias a él hemos tenido la oportunidad de ver grandes campeonatos y a grandes culturistas. Entonces yo creo que él es una persona que entre la historia de los promotores hay que tenerlo en cuenta porque durante todo el tiempo que hizo las ferias, la FIBO en Madrid, después el Arnold Classic ahora, o los campeonatos del mundo que hizo, y fue un hombre que, como ha dicho antes Carlos, le mueve mucho la ilusión. Y el caso del Campeonato del Mundo de Madrid del año, creo que fue 85, ¿puede ser? 85, José. 85. No, 87, Mundial 87. 87, Mundial, en el Wizzing Center ahora. 85 fue el europeo antes, 2 años antes. Exacto, el 87. Allí él, me consta, que perdió, no mucho, muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. No quiso bajar el nivel, hizo uno de los mejores campeonatos del mundo que habían hecho. Incluso no todos los atletas que había un nivel impresionante. Pero además que trajo también a Gary Stridon, trajo a una alemana, ¿cómo se llamaba? Que había sido profesional también en hacer los inicios. Gromulus, aquel o... No, era una alemana. No, Gromulus vino a un regional. Una culturista. No, te digo que trajo a Gary Stridon y a Renata Holland, la culturista, una alemana, que hizo allí además de sevillana. Y si aquí vimos estrellas, paseándose por los campeonatos y por el escenario, muchas veces eran promovidos por él. Claro. Y si aquí hemos tenido los campeonatos internacionales, aquí en España se han convertido en una cosa habitual, que los manejas todos los años como si estuvieras hablando de campeonatos de España o campeonatos regionales, pues porque aquí pasa un año y han pasado por nuestra tierra, han pasado 3, 4, 5 campeonatos internacionales, que eso es un hito que no existe en ningún país del mundo. Sí. O sea, no hay país del mundo en el que sea capaz de repetir 4, 5 o 6 campeonatos del mundo con sede en un sitio. Caso de, ya voy a hablar de lo más cercano, Santa Susana, lo tienes ahí. Santa Susana se ha convertido ya en un referente en cuanto a campeonatos. Todas estas cosas, claro, es por la confianza y por la capacidad de él y por la confianza que ha depositado también en la Federación Española.
De todas formas, el motor ha sido él. El primer campeonato de Europa que trajo Rafael fue el que está diciendo Mincho en el año 85, el Campeonato de Europa en Madrid. Lo organizó, que en aquella época estaba nuevecito en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, el que está enfrente del Bernabéu. Ese fue el primer campeonato, pero lo que dice tu hermano José, ahí debió perder muchísimo dinero. Pero es que luego, 2 años después, trajo el Mundial. Y trajo a los hermanos Weider. Vinieron los 2 hermanos, Joe y Ben Weider. Vamos, Ben Weider me imagino que iría a todos los mundiales, pero Joe Weider no se le veía a nivel amateur en muchos campeonatos internacionales. Y aquel campeonato del mundo que tuve la suerte de ver, incluso asistí con mi hermano a la cena de clausura que le hizo en el Meliá, en Meliá Castilla, aquel campeonato fue espectacular. Por competidores, pero lo mismo. Tú veías la grada y estaba llena, ¿eh? El público en aquella época acudía en masa a esos campeonatos. Y fue un campeonato que, yo ya te digo, tengo un recuerdo buenísimo de esos 2 campeonatos. Mira, tanto el primero, que fue el de Europa, además no solamente se hizo el del Palacio de Congresos que dices tú, sino que además acudió Tierno Galván, el alcalde de... Acudió el alcalde. Y en el otro, no solamente vinieron los hermanos Weider, sino que en la primera línea estaba Respar y un montón de culturistas de la vieja hornada que estaban allá invitados también por él. O sea, cuando hay que reconocer que Rafael tiene un don para poder hacer este tipo de campeonatos. Y es que se vuelca y después, bueno, se lo pasó por donde salga. Ha hecho tantísimo que es difícil que... hablar de lo mínimo que ha hecho, porque Rafael ha hecho tantísimo. Yo creo que Rafael sobre todo nos ha regalado, como decía Carlos antes, nos ha regalado a los españoles algo que no tiene ningún otro país del mundo. Pero ojo, a los federativos, porque nos ha dado opción a trabajar en lo que amamos. Yo ahí no estoy contigo, porque cuando se hace algo sin un interés material a cambio, eso es amor. Entonces, estamos hablando en muchos casos aquí de un amor por el culturismo, ¿no? Pero luego además a los deportistas, es decir, ¿cuántos deportistas me incluyo, he podido competir en campeonatos internacionales que si no hubiera sido posible? Te lo ha hecho fácil, o sea, ha hecho que el atleta español tenga un acceso a unas competiciones que de otra manera, a ver, esto es muy fácil. Si tú mandas un equipo a la Conchinchina, tú puedes mandar 8, 10 o 12. Si tú el equipo lo tienes aquí, mandas 40, 50, 60, pues tiene esa capacidad de gente, de atletas que pueden tener una experiencia internacional que de otra manera no tendrían. Eso es una maravilla de gestión. Eso es un premio que vamos. Hemos sido una suerte para el culturismo español. Los jueces y el público, que en ese sentido... Y luego la experiencia, a nivel jueces, y a nivel oficiales y jueces, la experiencia en organización que adquieren los oficiales de España, porque, a ver, por tus manos pasan tantos campeonatos internacionales que tu ratio de campeonatos realizados internacionales comparado con cualquiera de otro país es superior. Entonces, claro, los oficiales españoles están valorados por esa posibilidad de tener. Yo recuerdo el día que nombraron presidente a Santonja. ¿Dónde fue, Carlos? Ahí, José, ¿eso fue en Bahrein? No, en Ostrava, en el 2006. Vale. 2006, Si además tú venías conmigo en el coche que íbamos con la vuelta, nos perdimos y nos fuimos al aeropuerto que no era. Y recuerdo bien, ese día dije, esto para nosotros es buenísimo. Lo que acaba de pasar ahora es buenísimo. Porque Rafael, evidentemente, va a tirar para España, que es su tierra y es lo más lógico. Y lo ha hecho no bien, lo ha hecho genial. Bueno, de todas formas, las primeras ferias que hicieron en Madrid las hizo Rafael, que fueron las FIFO, que estamos pasándolas un poquito... Hemos hablado de la FIFOR, pero en Madrid se organizó la FIFO, las que dice Arturo que organizó en Atocha y en varios sitios. Y yo creo que los primeros profesionales que trajo los pudimos ver en esa feria. Sí. No, y antes de Atocha hizo también en el Triángulo de Oro, en Bravo Murillo hizo pero eran las FIBO. Era FIBO, sí. Yo recuerdo la de Atocha, que además íbamos bajando las escaleras mecánicas, fue muy gracioso, porque venía una niña, debían de entrar a Atocha pues al tren o yo qué sé, y me acuerdo que venía una niña y dijo, mira mamá, el increíble Hulk. Porque es verdad que trajo en esa época. Sí. Bueno, gente, ya está. Ya llevamos vino Ferrino un año, sí. Vino Ferrino. Y claro, la gente... Nos hemos entretenido a hablar, así que vamos a ir cortando ya, despedirnos de todo y vernos pronto de nuevo otra vez. Creo que hemos hablado un tema interesante y ya seguro que nos salen más temas para la próxima vez. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes.